¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, 10 de noviembre, día de elecciones generales en España, quería grabar un vídeo sobre algo que llevo leyendo bastante tiempo y que ya habréis visto en la miniatura, y es si va a bajar la bolsa española, si va a bajar el IBEX, si Pedro Sánchez sigue siendo el presidente en funciones o si finalmente consigue formar gobierno. Tanto si eres de izquierdas como si eres de derechas, te aconsejo que te quedes este vídeo porque seguro que te voy a aclarar bastantes cosas. No quiero hacer un spoiler demasiado directo, pero la respuesta es que no, al IBEX le da igual si Pedro Sánchez es o no presidente del gobierno. Todo depende de cómo lo enfocan los medios de comunicación, de cómo lo sesgan, lo tergiversan o lo manipulan los medios que vosotros consumáis. Si, por ejemplo, leéis prensa o veis cadenas más tendentes a la izquierda, os pueden dar un dato que es que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha sido el único presidente que ha conseguido que el día después de las elecciones, en este caso del 28 de abril, subiera la bolsa. El día después de las elecciones del 28 de abril, la jornada después, la sesión cerraba en positivo, cerraba más alto de lo que había cerrado el día anterior. Y es el único presidente que lo ha conseguido. Desde que nació el IBEX en 1992, todas las elecciones habían tenido resultados negativos el primer día, sin embargo, con Pedro Sánchez obtuvo un resultado positivo. Si en cambio consumes medios de comunicación, radio, televisión, lo que sea, más propensa a la derecha, os pueden dar otra noticia, otro dato, que es que Pedro Sánchez ha sido el único presidente del gobierno que ha conseguido rentabilidades negativas en un IBEX con dividendos. Un IBEX con dividendos, que lo podéis buscar, es un gráfico que se llama IBEX Total Return, es el gráfico del IBEX, pero incluye las rentabilidades pasivas, los dividendos. Y Pedro Sánchez ha sido el único presidente del gobierno de España que ha conseguido que esa rentabilidad sea negativa. El resto de presidentes consiguieron rentabilidades positivas. Entonces, dependiendo de la noticia, dependiendo de los medios de comunicación que consumáis, podéis ver a Pedro Sánchez en la primera noticia como un semidios que ha sido el único presidente que ha conseguido un resultado positivo la sesión posterior a las elecciones, o podéis ver a Pedro Sánchez como un presidente penoso que ha sido el único que ha obtenido rentabilidades negativas. ¿Esto depende de Pedro Sánchez, depende del PSOE? Para nada. Y es que el IBEX apenas responde a cambios de gobierno, apenas responde a elecciones. Leía el otro día una noticia del Confidencial que decía que el IBEX estaba más preocupado por los tweets que podía poner Trump que por las elecciones generales de España. Y es algo completamente cierto, porque el IBEX responde más a noticias macroeconómicas, como pueden ser las del Banco Central Europeo o las de la Reserva Federal, o a eventos macroeconómicos internacionales, como pueden ser hoy día la guerra, tregua, acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, los aranceles o el Brexit, que a unas elecciones generales. Y esto se debe principalmente a dos factores. El primero, que España, o el IBEX, intenta imitar a los mercados americanos o tiene una correlación alta con las bolsas estadounidenses, y es que tenéis que saber que la mayoría de índices se mueven de la misma manera. Os voy a dejar de hecho aquí gráficos de los índices más importantes en los últimos 3 meses y también os voy a poner el IBEX y vais a ver que los movimientos y la tendencia primaria es prácticamente idéntica. Y hay otro factor, que es que las empresas que forman el IBEX 35 son empresas ampliamente internacionalizadas. Eso quiere decir que lo que pasa en España les afecta relativamente porque operan y desarrollan su actividad económica en muchos otros países. Entonces están más expuestas a lo que decía antes, a las decisiones globales o a las decisiones macroeconómicas. Y hay que tener otra cosa en cuenta, que es que llevamos año y medio sin gobierno, llevamos año y medio de bloqueo y de inacción política. Y aún así, el IBEX se ha mantenido más o menos estable. Una situación de bloqueo, en la que no hay gobierno, se supone que es la peor situación que se puede dar, porque es una situación de incertidumbre. Es una situación en la que no se sabe lo que va a pasar. Y la incertidumbre es lo peor para la bolsa, y aún así, el IBEX se ha mantenido estable. También hemos tenido problemas en Cataluña, y el IBEX se ha mantenido estable. Entonces, un cambio de gobierno, o que finalmente Pedro Sánchez consolide su gobierno, no tendría que afectar prácticamente para nada. Sí que es cierto que hay algunos sectores que saldrían beneficiados y otros que saldrían perjudicados. Por ejemplo, el PSOE plasma en su programa medidas que benefician a algunos sectores, como puede ser el farmacéutico, el de las infraestructuras,
y perjudican a otros, como puede ser, por ejemplo, el petrolero, que quieren poner un impuesto al diésel, o también, sobre todo, la banca, que quieren fijar un tipo mínimo superior al del resto de sectores y además el impuesto de transacciones financieras. Al final eso se va a compensar, es decir, unos sectores se benefician, otros quedan algo perjudicados en proporción de lo que pasa en este país, pero en el IBEX apenas va a haber movimientos. Concluyendo, ¿puede tener alguna repercusión favorable o desfavorable en el IBEX, en la bolsa española, que Pedro Sánchez sea presidente, siga siendo presidente en funciones o que consiga formar gobierno? Prácticamente ninguna. Puede haber cambios mínimos en la primera sesión, como mucho en la primera semana, pero eso luego se va a ajustar y va a seguir como las tendencias globales. Entonces, si eres de izquierdas, espero que hayas aprendido a rebatir estas afirmaciones oportunistas y a veces un tanto rastreras que hacemos los que somos de derechas. Y si eres de derechas, seguro que tienes muchas y mejores opciones para poner en duda a la economía socialista. Independientemente de los ideales que tengáis, si os ha gustado este vídeo le podéis dar like, os voy a dejar también por aquí mi canal por si os queréis suscribir. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, comentario que queráis hacer, me lo dejáis en los comentarios y yo responderé con gusto. También os voy a dejar mi Instagram en un comentario destacado. Y nada más, espero que hayáis aprendido, que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.